hablas de eso dices, wow, simplemente es una programación que te están metiendo a tu mente y lo vas cada vez, tu cerebro va como que diciendo, no, es que tú no te mereces esas cosas, como que tú ya naciste pobre y pues ya tienes que morir pobre, ya lo que alcances, ya lo que, ya a mí me tocó trabajar así, no sé, 12, 18 horas, esforzarme en, no sé, en el triciclo, en ese entonces vendiendo bolos, helados, tomates. Entonces decía, bueno, pues, ¿y por qué es que los otros no trabajan y los padres tienen? ¿Cómo le harán? ¿Cómo le hacen para tener y por qué uno no tenía? Entonces siempre era esa gran pregunta que yo me hacía, ¿no? Siempre era así, decir, wow, increíble que no tenga ni para el uniforme. Para el uniforme sobre todo para el uniforme de jugar fútbol. Hoy pues me compro los zapatos que quiera, me desquito. Entonces, en realidad la niñez marca, yo creo que un antes y un después, pero si tú decides cambiar esa mentalidad y decides, wow, dices, no, es que hay algo diferente. ¿Por qué los que tienen empresa tienen lo que tienen, 10, 15 empresas, y por qué tú no? Entonces esa es la gran diferencia, que ellos persisten y solo cambiaron de mentalidad de que sí lo pueden hacer, a diferencia de las otras personas que simplemente dicen, no, es que ya nací pobre, así es mi vida, así es de vivir, pero en realidad, bueno, yo me doy cuenta que los seres humanos, la mayoría, el 90, el 95%, pierde su tiempo en conversas, en chismes, conversa de fútbol, noticias, conversa de... Hay un colchón. Conversa de todo, menos de negocios, menos de que tú puedes sobresalir o puedes generar más ingresos, puedes hacer empresa, si lo persistes, insistes y puedes lograr algo diferente. O sea, yo creo que es solo la forma de pensar, de cambiar el chip mental para tú poder lograr algo diferente, güey. Así es, amigos, estamos viendo o tomando en cuenta algunos aspectos de la forma en que se piensa y es lo que eres. O sea, tal como el hombre piensa, tal es él, dice incluso un proverbio en la Biblia. Así que hoy vamos a continuar hablando de este tema, amigos, y por supuesto que es el sistema, pero no es culpa del sistema tampoco, es lo que hay, es lo que se ha logrado implantar en las sociedades, en los estados, en los países, ese es lo que hay. Lo que sí algunos lograron aprovechar el sistema, ¿ya? Es decir, por ejemplo, mi papá decía, cuando íbamos a arrendar 20, 50 hectáreas para sembrar maíz, arroz, yo recuerdo que mi papá decía, este hombre es rico porque se ha agarrado, ha escriturado todo este pedazo de terreno. Y claro, ese señor, me acuerdo, llamado Pepe Jorge, y se decía, como él nació ya primero, entonces yo solía pensar, claro, entonces la riqueza ha sido para el que nació ya a la edad de mi abuelo, pero claro, yo no sabía filosofar. Pero ¿y por qué mi abuelo no cogió 2.000 hectáreas? No, es que ha llegado primero a esta zona. Ya, puede ser. Pero cosas como esas yo me enfrentaba y no, por falta de información, por cuestiones de asociación, pues no tenía más información. Aceptaba lo que me decían. Es que este señor tuvo dinero porque agarró las 2.000 hectáreas, porque literal él tenía 2.000 hectáreas que nos arrendaba a toda la gente que había emigrado de la parte sierra a la costa. Claro, ellos entendían el sistema,
Entonces me imagino que dijeron, bueno, vamos a viajar, no hay carretero, no hay nada, vamos a ir en caballo, vamos a viajar desde esta ciudad, desde Guaranda, y vamos a aprovechar pues todas estas selvas y vamos a transformarlos en nuestros cultivos, en nuestras tierras, y de esa forma era como... Yo entendía en ese momento que ellos eran ricos por eso. Ahora, entendiendo un poco más, repito, aprovecharon el sistema. Carlos, ¿qué alguna otra cosa tú te acuerdas de pronto? Por ejemplo, cuando ya de pronto viajaste o estabas en la ciudad, decías, bueno, ¿y por qué mis compañeros o los papás de mis compañeros son profesores y el hijo, incluso al mismo hijo le da clases? No sé, ¿qué otra experiencia tú te acuerdas? En ese entonces lo que decían es que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida. Y sabes qué, eso me dejaron tan clavada en mi cerebro que yo luché hasta los 24 años para graduarme del colegio. Entonces eso es lo que yo pensaba, no, hay que estudiar para lograr algo, tenemos que como que adaptar. En ese entonces no sabía ni el sistema, nada de eso, o sea, yo era como borreguito ahí, como mucha gente, va al colegio, estudia, va a la universidad, estudia, coge su carpeta y a buscar trabajo. Entonces eso es lo que a mí me estaban vendiendo prácticamente, pero claro, en ese tiempo me acuerdo que, y luego decía, pero ¿por qué yo no puedo pagar para jugar fútbol? Por ejemplo, mis compañeros se iban a la escuela después de clases a jugar fútbol. Y yo me iba a los barrios mejor a jugar fútbol. Ahí practicaba yo con la gente del barrio más bien. Pero de ahí me empecé a ir yo a ver, solo a ver cómo entrenaban o cómo les enseñaba. Yo no pagaba y yo me quedaba viendo. Yo me quedaba viendo ahí y me acuerdo que el Carlín, el Tucho que le decíamos, me hacía ingresar de vez en cuando. Vente, decía, vente. Ya, sabía que jugaba, entonces... Y ya, pues ahí entrenaba, de vez en cuando me iba. Ahí decía, vendrás de vez en cuando acá. Y yo me iba a entrenar. Y ahí entrenaba, decía, pero ¿por qué yo no puedo pagar? O sea, no sé por qué la gente de la ciudad... ¿Cómo te sentías? O sea, yo me imagino que ahí te salía a ver, mi papá puede pagar, no puede, ¿por qué no puede? ¿Qué pensabas de tu papá, de tu mamá o de tu entorno? ¿Qué te acuerdas? Yo no entendía por qué éramos pobres en realidad. Eso no entraba a mi cabeza. ¿Por qué? Porque soy pobre. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Y es más, primerito cuando yo empecé a trabajar en el coche, yo sé que todo trabajo es digno, pero en realidad cuando tú eres niño, a mí me daba como que cosas, vergüenza de que me encuentren mis compañeros. No sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba al inicio eso. Y luego ya fui creciendo, pues ya la verdad todo el mundo sabía y ya ni me importaba lo que yo hacía. Más bien empecé a ganar dinero para yo poder pagar igual mi estudio, mi uniforme de... Eso venía arrastrando desde el primer curso hasta tercero. Me acuerdo que como era pequeño, es más, el mismo uniforme desde primero utilicé hasta tercero, porque no crecía. Qué buena ventaja, no tuve que gastar en uniforme cada año porque no crecía. Exacto, y el uniforme ya estaba. Ya sí, no crecía, la verdad. Bueno, ahora ya he crecido un poquito más. Bien enano, 3 años, falta de vitaminas podría haber sido también. Bueno, amigos, comenten ahí qué parte también de nuestra historia les gustaría conocer, cómo fuimos evolucionando. De hecho, ahora vamos a ir a la parte de cómo mi papá obtuvo su primer terreno. Y recuerdo que al inicio, tú creo que no recuerdas porque eras más bebé, más niño, pero yo recuerdo que bajamos del campo a la ciudad los domingos a comprar sal, manteca y aceite, ¿no? Esas 4 o 5 cosas. Las 3 chanchitas. Ya, entonces, yo de hecho bajaba en una, no sé por qué mi papá tenía una mula renga, de paso. Imagínate andar en una mula renga, o sea, para mí hasta eso
tal vez que me golpeó mentalmente para hoy en día recién estar despertándome al mundo empresarial. Porque hoy ya tenemos jóvenes de 20 años que se han despertado, pero que están perezosos, porque tal vez no hay mucha incomodidad, porque uno tiene ya más cosas marcadas que dices, yo no, o sea, a mí me marcó tanto, pues, porque los jóvenes de pronto hoy en día no tienen eso, he visto que les corren con desventaja. De hecho llaman a esta generación de cristal, generación que no soporta, no aguanta y están muy débiles, y puede ser, ¿no? Bueno, es un concepto. Pero les comentaba esto, amigos, porque nosotros no teníamos terreno en la ciudad, ¿ya? Entonces yo me preguntaba por qué una señora sí tenía un tremendo terreno y casa y encargábamos a los animales ahí mientras comprábamos, íbamos a la plaza a comprar pues las legumbres como la cebolla, papas. Mi mamá le encantaba las papas, hacía su sopa de papas cuando obviamente había algo de dinero, pero si no, pues no había. Entonces o se vendía los quesos, y de esa forma teníamos algún dinerito para comprar, ¿no? Un intercambio ahí. Entonces, pero ¿qué es lo que hacíamos? Era que encargábamos ahí porque no teníamos un terreno. ¿Por qué? Porque siempre el sistema te enseñó, o el sistema rapaz, aquí sí ya vamos a hablar más duro, pues, pero es así. Y yo no los culpo porque el sistema los permite. Es decir, la gente que ya entendía la política, pienso así, cada sector tendrá su historia, pero claro, yo recuerdo que había gente en ese tiempo, decían, bueno, eso ya no voy a decir, decían, esta gente con este apellido, pues ellos, los de este apellido son ricos. Y claro, pero la pregunta era, ¿cómo es que son ricos? Es que aprovecharon el sistema. O llegaron primero, como dije antes. Entonces ya fundaron la ciudad porque entendían el sistema. Entendían que deben ir y crear una ciudad. Y me imagino que no fueron, pues, que todo evoluciona, ¿no? O quién sabe cómo llegaron, cómo fueron. No conozco la historia, la verdad. Estoy especulando ya. Pero supongo que, obvio, llegaron, aprovecharon el sistema, que es algo lógico, y llegaron a fundar la ciudad, a crear el parque, qué sé yo, en fin. Entonces, fue eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos igual? Pues aprovechamos el sistema. Yo me imagino que para ellos también ha de haber sido duro entre la gente que entiende el sistema o la política. No ha de haber sido tan suave. Entonces, pienso que también la vivieron difícil. No ha de haber sido escriturar fácil 2000 hectáreas. Supongo que ha de haber sido lo mismo, ¿no? De ir a hablar con las autoridades de aquel entonces, y si no te permite, pues ya no escrituras, o qué sé yo, ¿no? Entonces, eso sí, ya no me sé, tocaría estudiar, pero el punto es, a dónde queremos llegar, es que aprovecharon el sistema para mí, ¿ya? Porque es lo más lógico. Entonces, Carlos, de pronto tú, ¿qué puedes también, este gatito, recordar un poco más? Gatito nos está interrumpiendo, quiere cariño. Sí, bueno, la verdad, es que eso era... Ay, a ver, yo cuando me acuerdo de eso, sí, la verdad digo, wow, ¿cómo no pudimos entender antes esto? Que estábamos metidos dentro de un sistema y solo tienes que entender el sistema, cómo funciona, y no respetar cierto criterio, pero no aceptar ese criterio. Así de simple. Porque recuerden, amigos, y esta frase la he dicho siempre,
En la parte política, los administradores es temporal, son 4 años y se van. Entonces el emprendedor tiene que quedar ahí, firme, puestos sus argumentos por lo que quiere hacer y por lo que quiere conseguir. Punto. No hay más, chicos, no hay más, amigos. Simplemente tienes que adaptarte al sistema, pero no meterte y dejarte que el sistema te domine a ti y te trate como a borreguito y te tenga como a borreguito.